Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, profe. Buen día. Bien. Let's go. Buen día. ¿Cómo va eso? Buen día, ¿Listo profe. para encerrarse de nuevo? Profe, por fin después de 2 semanas estoy volviendo a entender el algoritmo. Vamos. Me había quedado en secuencia y ahora recién estoy entendiendo archivo y tal. Bien. Como debe ser. Aunque el de tarea me partió la cabeza y no lo puedo resolver. Así que voy a ver cómo lo Entonces, resolvieron. Y, profe, de a poquito. Pero llego para el parcial, llego. bueno, dale que falta cada vez poco menos. Atencia es. Bien. Eh, bueno, ¿cómo le fue con el ejercicio ese que tenían medio de tarea, medio de práctica ahí? Bien. Fue un poco Como dirían en difícil, los juzgados, sin comentarios. Yo no lo supe responder, dice Frank. Miranda, bueno, mirando unas caritas. No alcanzo a ver qué significa esas caritas. ¿El que está con la boca abierta? Sí, profe. Dentro de todo bien, dice, me tomó 1 hora 35. Hay que va. En el siguiente paso, Mauricio, sería acelerar un poco. Pero bien, vas por el camino. Yo me equivoqué, dice, tuve que cambiar todo. Bien, eso es la práctica. ¿Qué más? Profe, con respecto a los caracteres, si, como no podemos concatenar, no podemos formar una palabra tomando carácter a carácter, entonces, No, mm, si queremos almacenar, hay que almacenar cada carácter por separado, en variables. sí. Mm, bueno, me quedo tranquilo. Bien. ¿Vos, sobre el parcial este específico, me decís, sobre este ejercicio? Oh, Sí, sí, carácter a carácter era acá. Lo que tenías que almacenar era el año, era por carácter a carácter. Bien. ¿Qué más? Pregunten, gente. A ver, vamos a hacer una ronda de preguntas. No,
No me digan que no lo que ni lo intentaron hacer porque Profe, hola, están buen día. quemando. ¿Qué pasa, Agustín? Ayer estuve haciendo con un compañero el algoritmo y ya estábamos quemados en la cabeza y nos preguntamos si se puede hacer que abrir una secuencia auxiliar, almacenar todo, cerrarla y volver a abrirla para recorrerla de nuevo. Ujú. No, Claro, tipo, una vez que se abre ya no se puede en el mismo algoritmo cerrarla y volver a... a ver, Agustín, lo que pasa. Tocaste un tema sensible, si se quiere. ¿Por qué? Porque de poder se puede, ¿sí? O sea, funciona. Lo que pasa es que eso no lo vamos a hacer nunca porque es terriblemente ineficiente. Por eso ni siquiera lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Y aparte, el ejercicio no lo necesitaba. Está, bueno, Lo digo con cuidado porque o sea, por un lado te estoy diciendo que es válido, o sea, no te puedo mentir como profesor y decirte, no, eso no anda porque no es cierto, sí funciona. Lo que pasa es que al mismo tiempo que te estoy diciendo a vos y a todos los que están escuchando que es válido, le estoy diciendo no lo hagan porque no, es demasiado ineficiente. Acordate que cada vez que vos abrís una secuencia y la cerrás, estás trabajando con discos. Entonces, si vos pones crear una secuencia dentro de un mientras, por cada iteración va a disco rígido, sí, 2 veces. Y eso es muy, muy ineficiente y utiliza recursos sin necesidad. Entonces, los ejercicios, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Los ejercicios que nosotros le vamos a dar, que les di o los que van a estar en el parcial, no va a ser necesario esa secuencia auxiliar. En bueno, este caso, imagino que ustedes decían para resguardar el nombre por las dudas, o los 2 primeros dígitos del mes, del día. claro, sí, hacíamos Pero, justamente por eso. claro, pero no hace falta porque lo puedes guardar. En este caso, el nombre no hace falta guardarlo porque sí o sí va a la salida, tenga ticket o no. Entonces no hace falta guardarlo, lo copias directamente a la salida. Y después esos 2 dígitos del día que a vos te están complicando, los guardas en 2 variables, porque ya sabes que siempre son 2 dígitos. No hace falta crear una secuencia por 2 dígitos. ¿Me entendés, Agustín? Claro, o sea, profe, yo en la salida ya puedo avanzar el archivo e ir copiando ya lo que es todo lo que está antes del asterisco, que sería el nombre Sí, del coso, y sí. después tengo que hacer una variable, o sea, tengo que hacer, centrarme en los 2 primeros números del día, digamos, que eso, básicamente eso fue lo que nos costó, digamos, porque según el mes, si es el mes que ingresó el usuario, recién ahí tengo que saber si tengo que copiar o no los días de la fecha, digamos. Exacto. Copias todo el nombre a la salida, como lo decís. Después, los 2 dígitos del día lo guardás en 2 variables. Sí, como sabés que siempre van a ser 2, definís 2 variables exclusivamente para guardar el dígito 1 y el dígito 2. Y después, cuando estés parado en el mes, preguntás si es el mes que vos necesitas. Si es el mes que necesitas, copias esos días que resguardaste más todo lo que sigue. Y si no es el mes que necesitas, te saltas todo el ticket y vas al mes siguiente. Profe, pero hay un problema, sí. Tendríamos que también tratar de copiar el mes porque como son caracteres no podemos saber ya que son 2 caracteres. No te entendí. O sea, sí, O, sé que hay un problema ahí con los caracteres, pero no te entendí bien qué es lo que o vos me dijiste. sea, los meses están compuestos por dos dígitos. Entonces Ajá. también tendríamos que guardar esos meses y después tratarlos dentro de las variables. No, vos cuando estás parado en el mes preguntas si ese mes, obviamente ahí necesitas hacer alguna operación, algo, porque el usuario te va a haber ingresado el mes en número y vos lo tenés en carácter. Pero cuando estás ahí parado, preguntas si lo que te ingresó el usuario es igual a lo que tenés.
Pero, profe, a lo que voy es que si los meses están compuestos por dos caracteres prácticamente. Y Sí, tendríamos que guardar también esos 2 meses porque sí. así lo podríamos tratar. Me refiero a que, por ejemplo, si pone un 11, puede ser el uno que le sigue, puede ser un 10 y un 12. Ujú, O si pone 0, 5, ujú. puede ser un 0 del 1 al 9. Sí, o sea, estás diciendo lo correcto. Pero es Pero que, también tendría que guardar los meses y hacer un sí anidado. sí. Sí, no sé a qué te referís guardar los meses. Obviamente vos estás parado en los meses, verificás que sea el correcto o no. Si es el correcto, lo guardas. Me Y refiero a los meses que va avanzando la subsecuencia. sí, 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 te entiendo. Es correcto. Cuando me avanzo el primer dígito del mes, lo tengo que resguardar por las dudas. Sí, sí, como lo dices. En realidad, si lo van a usar, o sea, si vas a escribir la secuencia de salida, el mes ya lo tenés porque te lo dio el usuario también, ojo, que sería el Sí, no que hace vas a falta un escribir. extra. Ujú. Sí, sí, pero ahí nos entendimos con... ¿Quién estaba hablando? Franco, creo que era. Yo Franco, entendí sí. lo que él me quiso decir, sí. Ahora cuando hagamos el algoritmo le muestro bien que en realidad ya lo tenés. Bien, ¿qué más? Imagino que todo el que lo intentó hacer tendrá dudas, con lo cual por regla de... ¿Cómo se llamaba esta regla? Regla de 3. No, me sale el nombre, todo el día uso esa regla, el nombre y ahora no me sale. Bueno, intuyo que no tiene dudas porque no lo intentó. ¿Hay alguien que lo terminó sin problema? Yo, profe. Bien. Jubilo. No tenemos más con... Ya lo subí, ¿no? Sí, hay, sí hay. Ah, Lo Ahí subí ya el mismo viernes. Lo había intentado después de terminar la clase. eh, estaba por decirle que... Ah, bueno, ¿por qué somos 50? ¿Cuántos son en la hora de teoría? Yo no sé qué pasa acá. ¿Cuántos son en teoría? ¿Alguien me dice? Miramos por el campo nosotros, porque tenemos compañeros, pero algunos son recursantes y no sabemos cuáles son, cuál de acá. No, no, lo que yo te digo es en teoría, cuando están en el Zoom con la profe, ¿cuántos son conectados? Sí, somos entre 60 y 70. ¿Por qué hay menos, por qué hay menos gente en la práctica? ¿Qué cosa más extra? ¿Por Qué guiar? miedo. Es intimidante. Dudo que sea más intimidante que Mirta, que es lo más grande que hay. Entre 70 y 60. Qué Los raro. valientes nomás venimos a la clase de práctica. ¿Sí? ¿Y el resto con qué va a probar? Es lo que yo me pregunto. El resto le ora a otro Dios. Bien. Profe, yo soy recursante y me di cuenta que te das cuenta que estás atrasado cuando sos recursante recién en algoritmo. O escuchando al profesor y creyéndole. Bueno, yo les digo, gente, están en el horno y no me creen es porque desconfían.
Profe, una Por eso, duda que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿usted trabajó alguna vez freelance o por Upwork o alguna plataforma así? ¿por qué plataforma me dijiste? Por Upwork. No, trabajo sí mucho freelance, pero no por esa plataforma. Tortosa Company sería. Innovar sistemas se llama. Bien, vamos a esperar 3 minutos, vayan subiendo gente, ahí les pasamos el link para no hablar en el aire. Les pasamos el link, vayan subiendo los que no subieron todavía, ¿sí? Los que no saben ni de qué estamos hablando, lean el ejercicio que para ahora no explicarlo en el aire, 231, y ahora lo explicamos y después ya empezamos con el archivo. Bien, vamos ya entonces. Veo que nadie más subió, así que podríamos afirmar que 45 personas están en el horno. Profe, Pasó. bueno, creo que cuando lo haga de nuevo después de que explique, no, ya no hace falta que suba al campus, ¿no? O sea,
al No, no. apartado. Ok. ¿no? Esta parte, digamos, es igual para que practiquen. Yo no estoy evaluando quién sube y quién no. Es simplemente para que lo practiquen. Bueno, a ver. En la aula somos 163. Sí, sí, ya sé. Igual el día del parcial vamos a hacer 100, 120 seguro. No vienen a clase, ¿no? Vamos. Ayúdenme. Ahí está la Valentina. La voy a poner como co, por las dudas. Denos un minuto, gente. Vamos a mirar cuál más o menos está ahí y lo mostramos. A ver, yo quiero. Perdón por lo que voy a preguntar, pero Celaf es Mauricio, ¿verdad? Estoy mirando los que subieron al Drive. ¿Estás Mauricio? Sí, vos sos recursante, ¿no? Agustín, también creo que es recursante. Bravo Pérez, que es el otro que subió. ¿Está por ahí Bravo Pérez? Sí, perdón, sí. ¿Vos sos recursante? No. No, Bien. Castro, Mauricio, tampoco me suena, o sea, que sea recursante. ¿Está por ahí Castro? Castro, Serrano, Saucedo. Serrano sí me suena. ¿Me escuchan o no? Porque nadie me responde. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno. Vos sos recursante, ¿no, Serrano? Sí, sí. Y Castro no está. O sea, efectivamente soy recursante, dice. Bien. Y ese es Saucedo el que dijo, y Castro, me falta Castro. ¿Está Castro? Vamos a ver acá en los participantes. Castro. Alguien que subió la actividad, ¿no está? ¿O sí? Castro Mauricio, dice. Ah, Mauricio. Bien. Era solamente para corroborar, o sea que el 90% de los que subieron son recursantes. Quiere decir que ya tienen una idea más previa. O sea que eso creo que lo dijo Serrano, no sé qué que lo dijo, que ahora que están recursando recién se dan cuenta de lo atrasado que iba. Así que espero que todos los ingresantes escuchen ese sabio consejo del que habló. Recuerden, no es para, lo que digo siempre, sí, ahora ya sin más preámbulo pasamos a mirar, ¿verdad? Mi intención no es ni asustarlos ni nada, simplemente despertarlos, porque si en una semana en su casa no pudieron hacer este ejercicio, y para el parcial faltan 3 semanas nomás. Así que no dejen pasar más tiempo y pónganse a hacer ejercicio, a repasar. Si no tan complicado. Bueno, ¿cuál vemos? ¿Encontraron alguno, mi gente? Yo estaba viendo uno de Mauricio, pero no el de Celaf, el de arriba. Pero lo estaba empezando a ver nomás. Pero son pocos que mandaron y basta. Le podemos preguntar a ver si alguien quiere que lo veamos. Se te escucha medio mal, Luis. O sea, te entendí lo que me dijiste, pero se te escucha mal. Ahí me fijo. yo tenía una pregunta.
Me pasó, por ejemplo, que tuve que armar una función para, o sea, yo tengo la salida, que es la secuencia de caracteres, y le quería poner un 1, pero que era entero. ¿Lo tengo que Ah, pasar primero a carácter y después ponerlo? claro. Ok. Bueno, vamos a ver acá el de Bravo Pérez Agustín. En un segundo que comparto. Vamos a ver qué nos cuenta acá Agustín Bravo. Bueno, a ver. Bueno, entonces el enunciado ya lo habíamos repasado bastante. Vamos a centrarnos, perdón, vamos a centrarnos primero en el punto 1, ¿verdad? Después vemos el 2, tienen que estar los dos en el mismo ejercicio, obviamente. Pero vamos a centrarnos en esto entonces. Recuerden, si el nombre termina con el numeral, que sí o sí lo tengo que copiar, después vienen los 2 dígitos del día, que los tengo que resguardar hasta saber el mes. Y una vez que estoy en el mes, yo ya sé si cumple la condición ese ticket o no. Si no la cumple, tengo que avanzar hasta el signo de admiración, que era el fin del ticket, porque no me interesa el resto. Ahora, si sí cumple la condición, tengo que avanzar hasta el signo de admiración, pero copiar todo ese ticket a la salida, ¿verdad? Vamos a ver acá qué hizo Bravo y vamos a ir comentando un poco. Bien. Secuencia de caracteres, salida secuencia de caracteres, ve carácter y los días para guardar. Bien. Función dice acá, de carácter a entero, entiendo que es eso. Bien, interesante forma de verlo. Bueno, fíjense, esto vendría a ser más o menos, ¿sí? Digo más o menos porque hay varias formas de encararlo, pero siempre van a necesitar un según para esto. O sea, básicamente lo que él hace es pasar del dígito 1, esto es el dígito 1 porque está entre comillas, al entero 1. Esto es un entero porque no está entre comillas, ¿verdad? Entonces lo que él hace es, bueno, si la variable que recibo como parámetro, él usó una función, no es necesario usar una función, pueden usar un procedimiento, pueden hacer esto dentro del algoritmo como quieran. Pero bueno, vamos a analizar lo que él dice. Entonces, si la variable que recibo como parámetro, que va a ser un carácter, porque esta variable intuyo muy vivazmente que es la que usa para leer la secuencia, ¿verdad? Entonces, lo que él dice, bueno, si en la secuencia había el dígito 1, porque acuérdense que la secuencia es de caracteres, entonces lo que voy a devolver es el número 1. Si estaba el carácter 2, devuelvo el número 2. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la manera de pasar de un carácter a un entero. Y esto hace al revés. No entiendo por qué, esto creo que no es necesario, pero ahora lo ven. Esto hace lo mismo que esto, pero al revés. Pasa de entero a carácter. Creo que no es necesario. ¿Con quién estamos hablando? Con Agustín. No es necesario porque el 1 en carácter ya lo tenés, que lo sacaste de la secuencia. Pero bueno, vamos a ver cómo lo usaste después. Bueno, los contadores a cero, que ahora lo vemos. Pero bueno, vamos a verlo por ahora, porque si no nos vamos a confundir. La segunda parte era informar el total de tickets vendidos, o sea, tengo que contar todos los tickets independientemente de la condición, y los tickets por evento. Y el porcentaje es un cálculo, o sea que lo que yo tengo que contar es todos los tickets y los tickets por evento. ¿Y cuántos eventos son posibles? 3, el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Entonces necesito 3 variables más una para el total, o las 3 variables y después las sumo y ahí tengo el total, ¿no? Ya se podría hacer con 3 variables, pero bueno, no está mal hacer con 4 tampoco. Si usted vaya, alguien, todos los que están observando muy atentamente, si tienen algo que no les cierra, me paren y me preguntan, no esperen que termine para sacarse las dudas, total, no hay problema. Profe, Sí, ¿era necesario pasar a entero? sí. ¿No podríamos ¿Cómo, haber escrito solo con un carácter? pero cómo pasás después
¿cómo comparás lo que te ingresó el usuario con lo que está en la secuencia? Entiendo. O El sea, pasaje está por... decime. yo traté como que si fuese, o sea, no como número, como era alfanumérico, traté como un carácter más nomás, no como entero, Está bien lo que está en la secuencia, pero ¿y lo que te ingresó el usuario, cómo lo trataste? como carácter también. Pero te ingresó los dos caracteres dígito por dígito separados del mes. Ah, ok, eso, claro, eso sí son enteros y eso tenía que pasar. Exacto. Profe, Ok, ok. profe, yo lo planteé así como está diciendo él, y lo que hice fue agarrar y hacer la división, digamos, del número que me ingresó. Por ejemplo, me ingresó 12, hacer 12 div 10, ahí me da el 1 y el 12 mod 10, y ahí me da el segundo número. Y de ahí después eso transformarlo en carácter y ahí tratar cada uno. Sí, ¿está bien? Así como lo decía, pero ahí lo tuviste que pasar a carácter. Claro, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, así como lo decía es la forma que había que hacerlo. Bien. Arrancamos, avanzamos, como siempre, creamos la salida. Y lo más importante, ingresa el mes. Si acá habría que aclararle, está bueno aclararle ingrese mes en formato MM, ¿no? O ingrese en formato 1, 2, ¿Para qué? Porque si yo le pongo ingrese mes, el usuario me puede ingresar enero y ahí explota todo. Aunque decirle que quiero en formato numérico, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver qué hizo acá. Mientras no fin de secuencia. Bien. Acá, si no me equivoco, falta una jerárquica. Váyanme ayudando ustedes, gente. Esto me indicaba el fin de... ¿Me escucha? Sí, el Sí, fin del profe. teatro, Ah, digamos. no, porque lo vi a Luis ahí colgado, entonces pensé que se me cortó internet. Este era Creo el que fin de hace un falta teatro. un pretexto, ¿no? No, no, no. No, acá podría ser interesante plantear una jerarquía, ¿verdad? Ah, que está acá. ¿Pero por qué está acá? Porque el nombre está dentro de esto, ¿no? Sí, Es como que parece que están anidadas más que Yo otra cosa. lo que hice fue itero el nombre y después itero todos los tickets. O sea, en Sí, vez de sí, entender, lo entendí de otra forma, digamos. sí. Ahí abajo de todo trato la marca de fin. Porque sé que cuando termino de iterar los tickets, voy a estar sí o sí en el ampersand. Sí, depende de dónde avance. Bueno, sigamos. Igual, vuelvo a repetir para que no quede colgado. Habría que ver si esto no es mejor ponerlo jerárquico, porque en definitiva esto que es el nombre está dentro de esto. Sí, igual, de cualquier forma, cuando vimos, perdón, estructura jerárquica en la SAL, yo le dije, esto es como una receta porque la mayoría de los algoritmos me facilita. Lo que no quiere decir que así como hizo Agustín, funcione igual, puede funcionar. Lo que pasa es que al tener así posiblemente necesite un avanzar más, pero vamos a dejarlo así. Entonces, lo que decíamos, avanzo hasta el numeral y voy escribiendo en la salida porque el nombre sí o sí tiene que estar, esto no tiene mucho secreto. Escribo en la salida el numeral y avanzo. Me paso el numeral. Hasta ahí estamos bien, creo que no hay problema. Y acá viene el chiste donde empieza el ticket. Quiero ver una cosita. Acá avanza. Y acá avanza bien. Entonces,
Sí, este mientras después lo vamos a revisar, pero debería estar acá arriba por una cuestión conceptual más que. Entonces, fíjense, acá viene lo importante y lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta en este ejercicio. Bueno, avancé, escribí, ¿a dónde estoy parado? ¿Sí? Yo siempre cuando salga de este mientras y más este avanzar voy a estar en el primer dígito, ¿verdad? O sea, estaría parado acá, en el primer dígito del día, porque ya avancé el nombre, lo copié y ya copié el numeral, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo que él hace. Guardo el día en una variable, que es lo que comentábamos. No lo copio a la salida porque yo todavía no sé si ese ticket es válido. Lo guardo en una variable. Lo resguardo ahí, lo dejo por las dudas. Lo avanzo, guardo el siguiente día y lo avanzo. Entonces, después de este avanzar, estoy parado en el mes, en el primer dígito del mes. ¿Sí? Entonces, acá viene la primera, el primer desafío que tenía este ejercicio, ¿verdad? Dejo resguardado ahí mis 2 días por si las moscas. Y ahora viene el baile. Salgo de acá y estoy en el primer dígito del mes. Acá el compañero, ¿qué hace? El primer dígito del mes lo convierte a entero y lo multiplica por 10. Interesante. Lo avanza. El segundo dígito del mes lo convierte a entero y se lo suma a lo anterior. Bien. Estoy parado todavía en el segundo dígito del mes. ¿Vamos? Sí, pregunten. Ahora, este es el momento de preguntar sobre esto. Es una de las formas, había muchísimas formas de hacer esto. Sí o sí necesito convertirlo en entero, eso no hay duda, pero por ahí no hace falta que multiplique por 10, por ahí puedo directamente preguntar carácter por carácter y no sumarlos. Hay muchas formas de encararlo. Profe, en ese caso, si tengo, por ejemplo, el mes 05 a mes out, va a valer 0. Después Va al a ser sumarle, 0. por ejemplo, claro, Sí, va a ser 5 solo, sí, no sí. 0,5. No, 5. El 0,5, el 0,5 en número no existe. ¿Y cómo hago para copiarlo en la secuencia de salida? Vamos a ver qué hace después. Ah, bueno. Eso no sé cómo hizo. ¿Estamos entonces? Bueno. Entonces, una vez que terminé esta acción, tengo esos 2 dígitos del mes en un número. Si era 0,5, tengo el 5. Si era 12, tengo, o sea, si era 1, 2, tengo el 12. Lo importante acá también es que acuérdense, estoy parado actualmente, como no avancé, estoy parado en el último dígito del mes todavía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora él pregunta, si el mes auxiliar es igual al mes in, que interpreto que es esta variable, que es la que el usuario ingresó, o sea, quiere decir que ese ticket es válido. Entonces, ese ticket es válido, ¿qué hago? Fíjense, escribo en la salida el día que había resguardado. Escribo en la salida el día que había resguardado, o sea, el segundo dígito del día, y acá viene a ver cómo soluciono esto. Escribo en la salida de entero, o sea, lo da vuelta. Claro, acá es donde te complicaste la vida. Sí, ahora hablándolo, sí, hay mil formas más Porque acá en fáciles. realidad lo que puedes hacer es resguardarlo. Con otra variable resguardar. Lo resguardás con otra variable. Ujú. Sí, una que se llame mes de cena, digamos. Y lo... Sí, mes de cena le vamos a poner, le asigno B. Entonces acá pongo mes de cena directamente y me ahorro todo esto y te ahorras toda la función de arriba. Claro, es una función menos. Es una función menos y aparte creo que va a tener el problema ese que dije el compañero. Si esto te da 5, perdés el primer dígito. Deberías poner un condicional que si es menor a 10 el dígito, le pongo un 0. Bien, entonces seguimos. Convierto. Pregunto si es igual. Sí, y acá, esto creo que lo habían preguntado antes, para acá había que convertir y demás. Todo este proceso de conversión es solamente para poder hacer esta pregunta. Una vez que la hice, tengo 2 opciones. O es verdadero o es falso, ¿no? Vaya cráneo. Si es verdadero, quiere decir que tengo que copiar a la salida, entonces empiezo a copiar. Copio, dijimos, el día, que era lo primero que lo había guardado, el segundo dígito del día, el primer dígito del mes, el segundo dígito del mes, avanzo y me quedan los dígitos del año. ¿Sí? Y él acá
usó un repetir. Sí, acá se puede usar, en realidad lo mejor sería usar un para, porque sé que son exactamente 4, pero bueno. Repetir 4 veces, escribir, avanzar, sin repetir. Esto está mal, Agustín. El repetir tiene que tener una condición, no se puede decir repetir 4 veces. Lo había, o sea, conozco el para, digamos, no hay problema con eso. Lo había usado la profe de teoría, pero si no se usa, no hay problema. No, no es que no se use, sino que esto está mal, lo puedes poner repetir 4 veces. ¿Dónde sacaste eso? De la profe de teoría, lo usó un par de veces así. No, pero imagino que lo que ella quiso decir es que lo que está a continuación se repite 4 veces, pero no es la estructura repetir. O si no, a ver, fíjate. Fíjate que el repetir es repetir acciones hasta que. Sí, y ahí pones la condición abajo. Claro, esto está mal. Pero, o sea, ahí yo no estoy haciendo un post-test, estoy haciendo nada. Claro, o sea, vos estás indicando que esto se repite 4 veces. Está bien. Por eso, yo creo que la profe en teoría usa esto para indicar esto se repite. Ahora después vos usar la estructura. Pero vamos a hacerlo correctamente. Sí, está bien, no hay problema. Para que no se me... ¿Esa ahí también la declara en el ambiente? Sí. Bien. Bien, para ahí que va de 1 hasta 4. ¿Dónde había quedado parado? En el año. Escribo, avanzo, Profe, bien. yo tengo una pregunta que está relacionada con la teoría. Una vuelta entró en un cuestionario lo de que si el para tiene que tener o no la I definida. No, ¿es estrictamente necesario definir la I si el para ya trae un mini ambiente, digamos, para definir la variable? ¿Dónde tiene un mini ambiente? ¿O solo es para asignarle un valor? Ese mini ambiente, digamos. Es que esto no es un mini ambiente. Acá solamente acá lo que estoy diciendo es a la variable i le asigno 1 y voy a ir hasta que esa variable valga 4. Pero no tiene un mini ambiente. Lo que tiene un mini ambiente en última son los parámetros de una función, pero no un para. Esta variable i sí o sí tiene que estar definida. Es que lo que pasa es que en el ambiente tenés que ejecutar los datos. O sea, tenés que poner los datos que vas a usar. Claro. Pero ¿no se podría poner una variable que sea tope también? Por ejemplo, que vaya de 1 a tope y asignar el tope en el ambiente como 4, por ejemplo. ¿Sí? Se puede, es lo mismo. Como que sea más fácil. Bien, ¿estamos? Entonces esto se hace 4 veces, escribo los 4 dígitos del año y avanzo, con lo cual cuando salgo del para voy a estar parado, ya voy a estar parado ¿en dónde estamos? Acá, en este 1, ¿sí? Porque ya avancé los 4 dígitos del año y estoy parado acá. Con lo cual, si ahora estoy parado acá, lo que tengo que hacer es, para contar, tengo que ver si es 1, 2, 3 y contar la cantidad de eventos, ¿verdad? Vamos a ver si hizo eso el compañero. Bien, acá está. Según B, o sea, según lo que valga B, si vale 1, en el contador del evento 1 cuento, si es 2 cuento en el de 2, si es 3 cuento en el de 3. ¿Bien? Ya estoy cumpliendo a la vez la segunda consigna. Termino el según, fíjense que no avancé, con lo cual sigo parado en eso, y acá él se va hasta el final. Vamos a ver acá. Sigue parado acá y ahora hasta el final. ¿Qué es esto? Copia todo. ¿Sí? Porque esto es la butaca, el número de butaca y la hora. Eso no lo necesito para nada. No. Entonces, una vez que conté este número, ¿sí? Que es el que necesito, me voy hasta acá. Si yo no necesitara este número, fíjense, si yo no necesitara tener en cuenta este número, yo directamente cuando detecté el mes ya podría poner un ciclo que me lleve hasta acá. ¿Sí? Que es todo el ticket. A eso, bueno, va a depender del enunciado, ¿verdad? Entonces, bueno, según eso cuento y ahora hasta que termine toda la butaca, el horario, todo, solamente avanzo y escribo. Salgo del mientras, escribo este que me faltó. Bien. Y cuento 1, que este es el contador general, imagino. Y cuando salgo de acá, estoy parado en el signo de admiración, tengamos en cuenta eso.
Caso contrario, que el caso contrario es cuando el mes no cumple, quiere decir que ese ticket no me interesa, directamente avanzo todo hasta el signo de admiración. Fin sí, avanzo la secuencia, que actualmente estoy en el signo de admiración, recuerden, entonces si lo avanzo, el siguiente ya va a ser otra vez el dígito. O en el último caso, el siguiente va a ser el uppercut, ¿sí? Está bien. Avanzo ese, termina el mientras, que este mientras, si recordamos, era este, que verificaba si era el uppercut o no. Si no es, quiere decir que lo que sigue es otro dígito, entonces vuelvo a hacer el procedimiento. Perfecto. Cuando salgo de este mientras, escribo el uppercut porque terminó ese teatro y lo avanzo para ver si termina la secuencia y si no vuelvo a repetir todo el proceso nuevo. Bien. Lo único que creo que está mal acá, déjenme corroborar. Claro, acá hay no sé si decir un error de interpretación o cómo. Le digo a Agustín y al resto. Porque él solamente está contando, ¿sí?, los eventos de ese código acá y acá, pero solamente para el mes ingresado. La pregunta es si acá me está pidiendo para ese mes o todo lo que hay. Estoy diciendo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Yo lo interpreté como que era para toda la secuencia, no solamente para los que cumplían. Pero entonces, bueno, ¿quién más? Fíjense que lo que digo, así como está hecho el algoritmo, lo que está haciendo Agustín, corregime Agustín si te malinterpreto, él solamente está contando a aquellos que están dentro del mes solicitado, el resto no lo cuenta. ¿No? Sí, exactamente. Y eso habría que ver. O sea, a ver, en realidad acá, al no decirte nada, se interpreta que te está pidiendo para todos, no solamente para los del mes. Con lo cual, para hacer eso, deberíamos, en este contrario, también contar. ¿Sí? Bueno, total general de tickets vendido. Bueno, acá muestra todo. Y los porcentajes. Bien. Bastante bien. ¿Preguntas? Si no, ya lo dejamos por acá. Me duele el cerebro, profe. Solo con ver esto. ¿Cuántos ejercicios por día para llegar al parcial, profe? Ya deberían tener todos hechos hasta esta altura. Parece que ustedes duermen. O sea, esto es el 31. Yo interpreto que de los 30 anteriores, por lo menos 20 hicieron. Si no, sé que ustedes vienen mal acostumbrados, y yo se los dije el primer día, siempre se los repito, pero no me hacen caso. Esto acá no alcanza con que, la semana que viene es el parcial, me pongo a estudiar. Acá desde el primer día tienen que empezar a estudiar y a hacer ejercicios. Si dejan para el final todo, pero bueno, como charlábamos hoy con Serrano, creo que era, nunca me creen a mí. Después cuando rindan el parcial y ahí se van a dar cuenta recién que todo lo que les dije era cierto. Profe, si yo hice la función para transformar un carácter en un número, ¿puedo meter esa función en un procedimiento después? Sí, Mauricio. Profe, ¿cuándo entra el tema de eficiencia o cosas así? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Me habían dicho los recursantes, algunos, que después van a tener que tener eficiencia y qué es mejor para cada cosa. Capaz se refiere a complejidad algorítmica o no. Sí, no sé. Siempre tiene que tener eficiencia. No. Claro, ahí lo que está diciendo Mauricio, eso es complejidad algorítmica, pero eso es una unidad al final. Eso es otra cosa. Ahora, si vos me preguntás si es importante que usted haga un algoritmo eficiente o alcanza con que hagan un algoritmo que funcione, que es diferente a medir la eficiencia, sí, se tiene en cuenta. Claro, tipo, por ejemplo, ocupar un para en vez de un mientras es mejor el para, si se Sí, puede. exacto. Ok. Sí.
Sí, acá nosotros, a ver, obviamente, lo más importante es que funcione. Después veíamos lo otro. Pero lo interesante es que funcione y dentro de todo sea eficiente. O sea, si vos necesitas usar, si la solución en realidad requiere usar una secuencia y usas 5, evidentemente algo estás haciendo mal. Aunque ande, algo entendiste mal de las clases y todo. O si Bien. repetís mucho a veces un condicional, profe, también pues se podría usar una función. Eso sería eficiencia también en parte. Sí, pero aparte es que también va de la mano, porque los algoritmos nuestros no son algoritmos que vos puedas hacerlo de forma diferente en cuanto a la eficiencia. Podés plantear la solución de forma diferente, sí, pero más o menos tienen siempre la misma dificultad o deberían. Por ejemplo, aquí es lo que voy. Hay mucha gente que, creo que la vez pasada habíamos visto un ejercicio, ¿sí? Que imagínate, yo a X le asigno 10. ¿Sí? Y en la línea de abajo pregunto, si X es igual a 10, hago tal cosa, ¿no? Eso que pusimos ahí, que lo suelen hacer, digamos, capaz que por apurado o algo, funciona, porque en realidad funciona, no es que se rompe ni nada. Ahora, no solamente es ineficiente, sino que evidentemente hay algún tipo de error conceptual, porque si vos le acabas de asignar 10 a una variable, ¿para qué preguntar si vale 10? Entonces ese ejemplo tómenlo como lo que yo le digo eficiencia. Hay veces que hay muchos condicionales que no deberían estar porque la respuesta es obvia. Entonces eso no solamente hace que tu algoritmo deje de ser muy eficiente o pierde eficiencia, sino que a mí me da a entender que hay algo que no estás entendiendo. ¿Se entiende? Entonces siempre o generalmente en estos ejercicios que hacemos nosotros, eso a lo que ustedes le llaman eficiencia va un poco de la mano al entendimiento de lo que se está haciendo. A veces no, pero... Profe, también pueden poner un booleano y igual a verdadero, que eso es más o menos malo. No es malo, es una pregunta de más, pero bueno, ahí sí puede ser que no se aplique tanto porque en definitiva no está siendo tan redundante. Pero sí, es un poco de todo, es un poco de todo. O sea, la respuesta sería, no es que tiene que ser eficiente, pero tampoco tiene que ser que ande y no importa la cantidad de líneas de código que tenga, no. Como venimos trabajando en clase. Bien. Estamos. Dejamos ya, no sé si hay preguntas, si no, ya cerré este. Profe, Sí, me quedó una duda sobre procedimiento. sí. ¿Los procedimientos tienen un argumento o no? ¿Argumento te referías a los parámetros que recibe? Sí. ¿Puede tener? Sí. Puede tener o no, no es obligatorio, pero Ah, Yo tengo lo una mismo duda, que la profe. función. Lo Sí, mismo sí, que sí. la función. Puede tener o no. Sí, depende del contexto. Está. Depende si lo necesitas, sí, pero si lo necesitas, puede tener y si no, no. Lo mismo que la función. En ese punto no, es lo mismo que la función, no cambia los argumentos. Profe, yo tengo una duda. Decime. ¿Qué pasa si en el parcial no usamos el diseño top-down y desarrollamos todo sobre el proceso directamente? Y supóngase, ponemos un procedimiento, lo mucho. ¿Te bajan Ah. puntos por eso o no se tiene mucho en cuenta? Porque por ahí en la hoja es difícil meter una función y al mismo tiempo tratar de ubicar por dónde va a quedar bien. ¿Qué te referís con dónde va a quedar bien? Me refiero a que a veces yo le entregaba parciales recontra llenos de corrector por todos lados por culpa de que me apuré y puse mal, ubiqué mal y bueno, con los procedimientos, funciones, capaz que va a ser un poquito peor, ¿no? Me parece que... Sí, pero, a ver, mientras se entienda, no hay problema que tenga corrector o no. No hay problema con eso. ¿Se me escucha bien ahí? ¿O no? No sé, Gerardo, no sé bien a qué o sea, entiendo que tu pregunta es si se puede entregar medio desprolijo. O sea, algo así sería la pregunta. Era más para saber del tema de qué pasa si usamos pocas funciones y pocos procedimientos a la hora de desarrollar un código largo ahí en el parcial.
No importa. No No son bajan puntos obligatorias. por... Ah, ok. No son Opcional obligatorias de el tema usar. de... Bueno, Sí. Usarla Creo va que a hacer Gerardo, que tu código va a ser más, usarla va a hacer que tu código quede más limpio en el sentido más corto, con lo cual va a tener menos corrector, pero no es obligatorio usarlo. creo que lo decía el ok. Nico por el tema de que antes vos, claro, te sentabas a hacer el parcial y empezabas a escribir y escribías el ambiente, escribías el proceso, después te acordabas que en el ambiente quería poner una función y no entraba, quedaba todo apretado, pero ahora no está ese problema, porque se puede sacar una foto a la hoja del ambiente, ahora tiene que llamar PDF, o sea, así que si uno deja directamente la primera hoja para el ambiente, ¿se me escucha bien o se me escucha muy mal? Se te escucha muy mal. Y va a cuotas. Muy mal, me va a pasar a Pero, Windows. pero igual se entendió lo que Se dijiste, yo te entendió entendí. Lo que dijo Luis es que ahora como pueden hacer una hoja y sacarle, el problema antes era que el procedimiento y la función tiene que estar en el ambiente, entonces lo que pasaba es que vos te dabas cuenta que necesitabas una función cuando estabas terminando y ya no te entraba en el ambiente porque ya lo definiste. Lo que dice Luis que ahora tiene la ventaja de que es sacarle foto al parcial, ustedes pueden agarrar una hoja y decir, bueno, esta hoja la voy a dejar entera para el ambiente y después le saco una foto y la uno. Eso es lo que él quiso decir. Bien. Vamos, vamos, avanzamos de tema, Sí, profe. avanzamos en la secuencia, ¿sí? De secuencia de registros o secuencia de datos complejos. Secuencia. ¿Saben lo que vamos a hacer? Para hacer un cambio acá de contexto y no, porque todavía hay gente que está pensando. Me callo unos 2 minutos, 3, vaya al baño el que quiere, ¿sí? Y de acá 3, 4, no mucho, o sea, no es un recreo para que se vayan, es simplemente que hagan un cambio de contexto mental porque estamos por cambiar rotundamente de tema, entonces para que la mente tenga tiempo de hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, 2, 3 minutos, vayan al baño si quieren, hagan un café y volvemos. Pero vuelvo a decir, no es recreo, no se vayan. Profe, que haga ese cambio y se espere para la frustración. ¿Y espere para qué? Para la frustración. Nah, ¿por qué frustración? Profe, ¿qué estamos por hacer ahora? Vamos a empezar con el archivo ya. Ah, bueno. Tener el archivo de... Bueno. Claro, por eso le digo, como vamos a empezar con un tema nuevo, vamos a hacer 3 minutos de descanso para hacer un cambio de contexto, y si no, hay gente que todavía está pensando en el arrancar y el avanzar y de repente le vamos a hablar de registro. Profe, el parcial entra hasta este tema, ¿verdad? Estamos por dar ahora. Sí, también entra lo que estamos por dar ahora. Está bien, gracias.
Bueno, vamos. Vuelto. Ay. Estamos, profe. Bien. Entonces, vamos con el siguiente tema que nos convoca aquí hoy, ¿verdad? Secuencia de datos compleja o secuencia de registros o no sé con qué nombre lo habrán visto, ¿verdad? En realidad es secuencia de datos compleja o secuencia de registro o archivos. Entonces, ¿qué tenemos para decir un poco de este tema antes de zambullirnos, digamos, en la práctica? A ver. Los archivos están compuestos por registros y los registros están compuestos por campos. Y los campos tienen nombre y tipo de datos. Nosotros antes teníamos, vamos a ver cómo podemos hacer esto. A ver, déjenme pensar un segundo. Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo así nomás. Ahora nosotros teníamos, por ejemplo, esto, sí, que era una secuencia de caracteres, vamos a decirle así, esto era S, que es una secuencia, o de enteros también. Y después por acá tenía, ¿sí?, una ventanita, que vamos a decir que esto era, la llamábamos B por convención, pero se podía llamar de cualquier forma, que era un carácter. Entonces, acá yo, por ejemplo, tenía, ¿sí?, algo así, ¿verdad? Un espacio, hola, 10, por ejemplo. Uy. Decís vos, me gusta ahí, sol. Entonces yo hasta ahora tenía algo así, ¿verdad? Y cada cuadradito de mi secuencia era un carácter y necesitaba una ventana para ir leyendo, ¿verdad? Entonces cada vez que yo, esto era arrancar, ¿sí?, avanzar, ¿sí?, podía crear, ¿sí?, podía escribir, ¿sí? Tenía estas 4 acciones, habíamos visto. El arrancar me traía de memoria externa, o sea, de disco, y me ponía la secuencia acá en la RAM. El avanzar lo que hacía era poner cada uno de estos cuadraditos en la ventana. ¿Sí? Cuando yo estoy parado acá y avanzo, me pone el siguiente carácter acá, entonces acá me ponía una O, por ejemplo. El crear lo que hacía era ponerme esto directamente en la RAM vacío. El escribir, escribía lo que está en la ventana en el cuadradito correspondiente en la secuencia, y después teníamos el cerrar, que lo que hacía era agarrar esta secuencia, cerrarla, ponerle la marca de fin si es necesario y volverla a guardar en el disco. ¿Verdad? Tengo algo en el chat ahí que dice. ¿Quién es Sol? Dice pero no te podemos decir, es confidencial. Entonces, ahí es lo que hicimos hasta la clase de hace 5 minutos. Y ahora es donde entran a jugar los archivos o secuencia de registros. ¿Por qué se llama secuencia de registro? Porque estos tipos de archivos que estamos por ver es exactamente lo mismo que esto, o sea, cumple las mismas características que vimos, tiene las mismas características principales, que cuáles eran, que solamente puedo avanzar para adelante, que no puedo volver,
¿sí? Que está guardado en disco externo, que lo tengo que traer a memoria. ¿Sí? La diferencia es que esto se llamaba secuencia de datos elementales porque cada cuadradito podía ser solamente o un carácter o un número o un booleano, mientras que lo que vamos a ver ahora, que se llama secuencia de datos complejos o archivos, es porque en cada cuadradito ahora ya puede haber cosas un poco más complicadas, que en este caso son los registros, ¿verdad? Entonces, esto vamos a dibujarlo a algo así. ¿Sí? Donde cada fila ahora va a ser un registro. Vamos a separar esto acá para que se vea bien. ¿Sí? Donde todo esto completo es archivo o secuencia de datos complejos o de registros. ¿Sí? Y cada fila equivale a lo que antes era un cuadradito. ¿No? O sea, antes cada ventana, cada parte de la secuencia, cada cuadradito era uno solo de estos. En el ejemplo este del archivo, todo esto completo equivale, decimos entonces, a una ventana. ¿Sí? La diferencia está, la única diferencia, digamos, que obviamente hace que es una diferencia tan grande que me cambia totalmente el panorama, es que antes yo tenía un cuadradito, un carácter, ahora mi cuadradito es todo esto, un registro completo. Y ese registro a la vez está separado también en lo que ustedes ya conocen como campos, ¿verdad? Entonces acá puede haber una palabra, acá puede haber un número, acá puede haber otro registro, ¿sí? Y las acciones ahora siguen siendo las mismas, nada más que cambian el nombre. Ahora las acciones, en vez de arrancar, ¿qué tenemos? Iniciar. No. Abrir, entrada o salida. Abrir. Abrir. Abrir, en vez de avanzar. Leer. 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 En vez de crear. Abrir de salida. Abrir de salida. Esto sería, vamos a ponerlo ya, abrir. Ahí. Abrir de entrada. Abrir de salida. En vez de escribir, podemos seguir usando escribir, o yo siempre os recomiendo usar grabar, que también es válido, para diferenciarlo de este y no confundirnos. Y el cerrar sigue llamándose cerrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que las acciones son las mismas, hacen lo mismo, nada más que tienen otro nombre. ¿Sí? De la misma forma que el arrancar me lo traía de disco y me lo ponía en la RAM, el abrir hace exactamente lo mismo, el abrir de entrada. Me trae todo este archivo a la RAM y me la deja listo para usar. De la misma forma, y acá vamos a definir mi ventanita. Mi ventanita, mi B, digamos, va a ser, vamos a poner, mi ventanita, ¿qué va a ser mi ventana? Va a ser esto, ¿no? Antes, fíjense, lo vuelvo a repetir, antes cada cuadradito era una ventana y necesitaba una ventana para leerlo. Ahora dijimos que una ventana equivale a todo esto, entonces ahora mi ventana es todo esto. Con lo cual, yo si antes tenía una secuencia de caracteres, mi ventana tenía que ser un carácter. Ahora es una secuencia de registros, mi ventana tiene que ser del mismo registro que está compuesto el archivo, ¿verdad? Pero lo importante, por eso estoy por ahí repitiendo esto que ya lo habrán visto en teoría, es que se den cuenta de eso, que en realidad es lo mismo que ya estábamos haciendo. ¿Sí? Es lo mismo, el pensamiento, todo es lo mismo. Lo que cambia es que ahora en vez de tener un carácter, tengo todo un registro. Obviamente eso hace que sea mucha diferencia, ¿no? No digo que sea exactamente igual. Pero el pensamiento de abrir, de leer, de que no puedo volver atrás, todo eso sigue siendo lo mismo. De que tengo una ventanita donde resguardo el registro actual, etc. ¿Sí? Entonces dijimos, el abrir hace eso, el leer hace lo mismo que hacía el avanzar. El avanzar me ponía la siguiente ventana en mi ventanita, o sea, en la siguiente ventana de la secuencia en mi variable ventana,
En este caso el leer hace lo mismo, me pone el siguiente registro en mi ventana. Entonces, si yo estoy parado actualmente acá, ¿sí? Si yo estoy parado actualmente acá y leo, lo que va a hacer es que me va a copiar todo esto y me lo va a pegar acá, completo, así como está. ¿Sí? El abrir de salida hace lo mismo que el crear, me pone todo esto en blanco. El grabar hace lo mismo que escribir, o sea, el grabar me va a lo que yo tengo en mi registro de ventana, me lo va a grabar en la siguiente posición de mi archivo. Y el cerrar hace lo mismo, me pone una marca de fin, me lo cierra y me lo manda a disco. ¿Vamos? Lo importante a destacar de esta explicación, y ahora pasamos a la pregunta, es que de la misma forma que yo acá podía o leer o escribir la ventana, acá puedo o leer o grabar la ventana completa, el registro, ¿sí? Por eso habrán visto en teoría que la unidad mínima de lectura-escritura es el registro completo. Yo no puedo grabar solamente un campo acá, y tampoco puedo leer solamente este campo. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor, imagínate que yo quiero saber el valor que tiene exclusivamente este campo. No puedo leer directamente el campo, tengo que leer todo el registro, ponerlo acá y una vez que esté acá, acceder a este campo recién. ¿Sí? Y ahí es donde viene el otro punto, que es una vez que yo tengo el registro acá, para acceder a cada campo en particular, está lo que se llama selector de campo. Entonces, si yo quisiera, si este campo se llamara, vamos a suponer que esto se llama nombre, descripción, precio, cantidad, por decir algo. Si yo quiero acceder al precio, una vez que tengo todo el registro acá, yo para acceder a este campo tengo que poner B, que es el nombre de mi registro, o registro como lo llamemos, punto, que es el selector de campo, precio. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es accediendo a esta posición. Bien, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, si tenemos varios precios, ¿podremos ver todos los precios o solamente el que está en esa casilla? No, sí. Todo esto van a ser precios, ¿no? Porque todos los registros son iguales. Todo esto son precios. Yo solamente puedo ver el que esté actualmente en mi ventana. Ah, claro, lo que sería en parte esa fila. Si a otra fila... Lo que es esta fila. Claro, si quiero ver lo que está debajo, tengo que crear otra fila. Y ahí puedo ver el precio de la fila. No, vos imaginate, si seguís el ejemplo, este amarillito sería este, ¿no? Entonces yo actualmente con B precio, estoy leyendo este precio, que obviamente es el mismo que este porque lo acabo de sacar de ahí, ¿verdad? Si yo ahora quiero leer este precio, ¿qué hago? Leo, cuando yo leo, me va a copiar toda esta fila acá, y ahí recién puedo ver este precio. ¿Sí? No sé quién preguntó, pero sí. Y sigue teniendo el problema, por eso yo decía al principio, sigue teniendo el problema que es secuencial. Una vez que yo leí y puse esta fila, la fila anterior ya no la puedo ver nunca más. Sí, pasa lo mismo que con esto. Una vez que yo leo y me paro en la A, la L ya no la puedo ver nunca más. Acá pasa lo mismo. Una vez que yo leo este registro y lo pongo acá, el registro anterior ya no lo puedo ver nunca más. Porque sigue siendo secuencial. ¿Vamos? ¿Cómo lo ven? Profe, y a la izquierda del registro tienen todo el mismo nombre, ¿verdad? Tipo, el mismo nombre variable. ¿Esto? Sí. En realidad estos no son nombres de variables. Esto yo lo puse para indicar que esto es un registro. Claro, claro. Pero yo le podría poner... Esto en realidad no está. No existe eso. Ah, usted solamente crea el archivo con su nombre de variable y listo. Exacto. El archivo es esto solo. ¿Sí? Fíjate acá. Y por eso yo le hice este dibujito, y si quieren sacarle una foto para guardárselo. La correspondencia es lo mismo. Yo acá tenía una secuencia que era esto, que se llamaba S, y después tenía mi ventana, ¿no? Acá es lo mismo. Todo esto se llamará S. Si queremos hacer el mismo ejemplo, le vamos a poner S a todo esto. O sea, lo que antes era esta secuencia, S, ahora S es todo esto. ¿Sí? Y mi ventana, que antes era un cuadradito, ahora es todo esto. Pero esto se sigue llamando S y tiene adentro muchos registros.
pero yo no tengo identificado uno por uno separado, tengo todo junto. Cuando yo empiezo, estaré parado acá, de la misma forma que cuando abría una secuencia y la leía por primera vez, estaba parado acá, y a medida que voy leyendo, me voy pasando de acá a acá, después paso acá, ¿sí? Por eso le digo, es el mismo funcionamiento que este, nada más que ahora, cada casillita, si querés, son muchas casillas de este lado. Profe, ¿y el selector de campo es secuencial o no? ¿Cómo secuenciar? Si vos puedes grabar cualquier campo de tu registro o sea, de tu ventana, en cualquier momento. Onda, si yo primero tengo la descripción, grabo, por ejemplo, b.descripción, grabo ahí. Y después si me pinta, grabo el nombre después. Sí, sí. Una vez que yo tengo el registro acá, yo puedo acceder a los campos independientemente de la posición. Yo puedo acceder directamente al precio sin haber pasado por esto, porque en este caso yo no estoy recorriendo este registro, sino que estoy accediendo directamente a los campos. Esto lo que hace es directamente acceder a esto, sin pasar por lo anterior. No es, o sea, el acceso campo de un registro no es secuencial, es directo. Claro, y ahí después con un abrir, ahí bajamos al siguiente renglón y así sería. Sí, con un leer, no con un abrir, pero sí. Profe, no me acuerdo bien si cómo se finaliza, no me acuerdo bien cómo se finaliza, cómo se sabe cuándo se llega al final del registro. Mientras no, para recorrer es en vez de mientras no fin de secuencia, mientras no fin de archivo. Las Profe, acciones esas de abrir o leer, ¿tienen todos los mismos parámetros? O sea, por ejemplo, el abrir toma solo el archivo, el leer toma el archivo y la ventana. Sí, exactamente. Los parámetros son los mismos. y profe, en el parcial habría ¿Cuántos algoritmos suelen ser? ¿Uno nomás? Dos. ¿Dos? Claro, y por ejemplo, si tuvieran que tomar uno de archivo, uno de secuencia, tomarían el de archivo, ¿no? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, secuencia está implícitamente dentro de archivos. Entonces, por ejemplo, a mí me conviene más practicar archivos y ya para de paso estoy practicando secuencias o no. No, No es lo mismo, no es lo mismo. no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos cuando haces, a ver, cuando nosotros hacemos ejercicio de secuencia tenemos la complicación como el ejercicio que hicimos recién. ¿Qué complicación teníamos recién? Que yo tenía que el número, pasar los caracteres que estaban en la secuencia, pasar los números, comparar, a ir viendo cuál es la marca de cada subsecuencia. ¿Sí? Toda esa complicación que tiene esto no lo tiene. Porque esto no acá yo puedo guardar palabras enteras. ¿Sí? Por eso yo le dije al principio, y lo repito de nuevo para que no queden dudas y no contradecirme. Las secuencias de archivos estructuralmente son muy parecidas a esta, porque vuelvo a decir, sigo teniendo las ventanas, sigo teniendo de alguna manera arrancar, avanzar, crear, escribir, o sea, es muy parecido. Ahora, el único cambio que tiene, que es que ahora, en vez de tener una secuencia de datos elementales, tengo una secuencia de registro, es el único cambio, pero ese cambio, aunque sea uno solo, es tan grande que me cambia absolutamente la forma de trabajar. ¿Entiendes? Entonces, no se queden con que yo digo que son casi lo mismo. No, son casi lo mismo estructuralmente, pero el único cambio que tienen es tan grande que me cambia absolutamente todo lo que yo puedo hacer y la forma completa de escribir un algoritmo de esto a de esto. ¿Queda un poco más claro ahí? No se queden con la idea de que son casi lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya habrán empezado a ver, en teoría imagino que esto ya lo vieron seguro y ya no sé si en teoría ya llegaron a ver procesos con archivos, algún proceso. ¿Dónde quedaron en teoría? Sí, ahí justo. Algunos procesos vimos. ¿Cuál vieron? El común, digamos, de los individuales. Emisión, genérico, y después creo que nos quedamos ahí. Sí.
Bueno, pero habrá anunciado que tenemos emisión, digamos, listado, Estadísticos, el tipo nos mostró que había estadísticos y uno que era el corte de control. corte de control, bueno, y después vienen los procesos múltiples, actualización, mezclas, etc. Bueno, corte de control, que seguramente lo van a ver la clase que viene, y es hasta donde entra el parcial, ¿sí? Ese algoritmo de corte de control es bastante largo y en realidad es muy diferente a esto. Muy diferente. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Cómo lo ven? Fácil, pero denso. Divertido. Divertido. Vamos. ¿Sí? Yo todo esto lo hago, vuelvo a decir, ahora para que a ver, ustedes tienen, cuando van haciendo el ejercicio, siempre tienen que tener esto en la cabeza, les va a ser más fácil, ¿sí? Si no terminan como que haciendo de memoria. Entonces ahora, aunque les lleve más tiempo los primeros ejercicios, tómense el tiempo para mirar, a ver, en este ejemplo, acuérdense siempre que yo les dije, antes de empezar a hacer el algoritmo, háganse un ejemplito de cómo es esa entrada o de cómo va a ser la salida. Entonces vos acá ya más o menos haces el ejemplo y te va a resultar más fácil. Ah, bueno, yo si leo, esto se va a guardar acá, entonces si yo quiero... Eso tienen que ir agarrando práctica. Así que o cuando ya estás más avanzado, lo haces mentalmente, no hace falta dibujarlo, pero las primeras veces, si no lo dibujas, tu mente no lo va a asimilar y le va a costar mucho más hacer el ejercicio. Vamos a los bifes. Son 9:30. Bueno, fíjense, ya están, imagino que ya están en la guía práctica, ¿sí? Archivos secuenciales sería. Y vamos a empezar por el 1, a ver si nos da tiempo hoy a hacer 1 o 2. Total, estos son muy sencillos. Vamos a hacer van a hacer ustedes el 2-2-2. ¿Lo ven? 2-2-2. ¿El de se dispone una secuencia de facturas? Sí. El 2-1 lo salto porque en realidad es muy parecido al 2-2-2. Y el 2-2-2 por lo menos un poquito más. Tiene un condicional por lo menos. ¿Sí? Con que hoy podamos hacer ese, nos damos por satisfechos. Vamos a hacer así, como estamos muy sobre la hora, voy a crear igual, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, los grupos nos sirve a que, una vez que están dentro del grupo, uno comparte y por lo menos lo van discutiendo. Si no hago los grupos, lo que va a pasar es que 5, 10, 15 personas van a hacer el ejercicio y el resto ni siquiera lo va a intentar. El grupo por lo menos los obliga a escuchar lo que está diciendo otro compañero. Lo que sí, como estamos muy sobre la hora, traten de ir a los bifes, son 9:30, 9:50 y 55 como mucho, volvemos, lo mostramos y terminamos. Total, es un ejercicio bastante corto y además imagino que en la teoría habrán hecho alguno parecido. ¿Sí? Y como estamos muy corto de tiempo, no sé si nos va a dar para pasar a nosotros por todos los grupos, con lo cual si alguien necesita ayuda porque no sabe avanzar, ahí me hace sonar acá pidiéndome ayuda y pasamos. Selección del grupo. Vamos a crear 10 grupos. Buenas. Buenas de nuevo. Tanto tiempo, profe. Lo hice volver porque sé que internamente estaban sufriendo que me extrañaban. Sí, yo le extrañé. Profe. Bien. No, a ver, les hice volver porque pasé por 2 grupos y después estábamos tranquilamente acá esperando y en 15 segundos me llegaron 6 solicitudes de ayuda. Entonces dije, vamos a volver nomás porque evidentemente estamos en el horno. Y por los 2 grupos que pasé también estaban bastante perdidos. No saben nada de eso. Nosotros estábamos jochas. Íbamos en ambiente, pero íbamos jochas. Si tardan 20 minutos en hacer un ambiente muy joya, no iban. Entonces dije, no. Entonces llegué a la conclusión de que no sé qué hacen en la teoría.
Entonces vamos a hacerlo nomás. No sé, ¿hay algún grupo que más o menos ya lo tenga? Entonces ya tomamos como base Profe, eso. acá el sala 3. ¿Me lo pasás? Le envío el link del Word por WhatsApp, si puede ser. Dale, y completamos sobre ese. ¿Hay una carpeta a la cual subir? Perdón. Sí, subilo a la carpeta, yo mientras ya lo voy trabajando acá. Bien. Bueno. O sea, detecté mucha gente que estaba con problemas para definir y demás, ¿sí? No sé, yo entiendo que eso ya lo hicieron en teoría, lo hago igual, no es que estoy diciendo que no, pero no sé por qué. Bueno, vamos acá con Serrano, Agustín, Damián, Lucas. Entonces, vos le enunciado, ¿no? Tengo un archivo y el archivo es una serie, una secuencia de registros con este formato, ¿no? Vamos. Entonces, defino, ¿sí? Los registros. Habrán visto también que siempre cuando tengo la fecha, cuando tengo un campo fecha, generalmente se lo define como un registro aparte para poder tener separado el día, mes y el año. Si yo defino la fecha directamente como un entero, después se me complica a la hora de acceder directamente al día. Si yo quiero saber el día y lo tengo guardado la fecha como un entero completo, tengo que empezar con los div, con los mod. Entonces, generalmente cuando yo tengo una fecha, lo defino como un registro aparte. No sé si la Mirta le dijo que siempre se define al revés, primero año, después mes y después día, para después poder comparar con la fecha directamente. Registro fecha. Y después el registro factura, que tiene como campo, o sea, el número de facturas, que es un entero. Acuérdense que en esta altura ya tenemos que definir la longitud. Ese es el numérico de 8, le vamos a poner. La fecha, que es del tipo fecha, o sea, el campo fecha es del tipo registro. ¿Sí? Recuerden que yo dentro de un campo puedo tener un registro. Y el total, que es un entero, le vamos a poner numérico de 8. Suponiendo que es un entero, podría ser un real, ¿no? Pero bueno, para no apurarnos, vamos a poner así. Y el archivo, acá el archivo se define como archivo de factura, que en este caso factura es el registro. ¿Sí? Antes definía secuencia de caracteres, ahora se define archivo de factura, que es el registro. El nombrecito que va acá tiene que ser igual al nombre del registro del formato correspondiente. Y después necesito mi ventana, que es del tipo factura, ¿sí? Y acá los muchachos definieron una fecha que es del tipo fecha directamente para poder guardar, interpreto yo, lo que el usuario ingresa. ¿Sí? Porque yo necesito, se desea un listado cuyas fechas sean posteriores a una fecha dada. Entonces, la variable esa tiene que ser del mismo formato fecha que es la fecha de la factura, para después poder comparar. ¿Sí? Entonces vamos. Abrir el archivo, leer el archivo. Esto sigue siendo lo mismo que en secuencia. Y acá le pido al usuario, ingrese el día, el mes y el año. ¿Sí? Y lo guardo en fecha in en cada campo correspondiente, en el día, en el campo mes y en el campo año. Acá hay una cosa importante que vi también por ahí cuando pasé. Yo no le puedo pedir ingrese la fecha y leer directamente la variable fecha, que es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable fecha es un registro. Yo no puedo leer un registro completo. Siempre el leer y el escribir por pantalla, que es con lo que interactúa el usuario, siempre ese leer y escribir es con datos elementales. Si yo nunca puedo leer nada que no sea una palabra, un carácter, un booleano, un número, sino puedo leer datos complejos. Y tampoco puedo escribirlo, yo no puedo escribir un registro completo. ¿Se entiende eso? Entonces siempre el leer y el escribir son datos elementales. Con lo cual, si yo quiero guardar la fecha a su vez está compuesto por año, mes y día, yo tengo que hacerlo campo a campo. Y entonces le pido el día, en el registro fecha que definí en el campo día, guardo lo que me ingresó el usuario. Lo mismo hago en el mes, lo mismo hago en el año. Entonces ahí ya tengo este registro fecha in, ¿sí? que está cargado con lo que me ingresó el usuario. Y después hago mientras no fin de archivo, voy recorriendo todo el archivo y pregunto si el registro
R, fíjense que es el registro, es la ventana. Si el campo fecha de la ventana es mayor a la fecha que me ingresó el usuario, ¿sí? Y el total es menor a 1000, que es lo que pedía la consigna, entonces quiere decir que yo tengo que escribir esa factura. Escribo por pantalla, R, número de factura, barra, le pone acá a esta gente, R punto fecha, esto está mal, barra R punto total. ¿Sí? Esto está mal porque, por lo que acabo de decir, yo no puedo escribir un registro completo. ¿Sí? Acá debería escribir R, ahí voy, acá debería escribir R fecha punto día, R punto fecha punto mes y R punto fecha punto año. Después denle el formato, pero lo que quiero decir es que tiene que escribir lo más simple. Fin sí, o sea, si no cumple la condición de que la fecha sea mayor, directamente lo salto, no lo muestro por pantalla y leo. Esto lo que hace es pararme en el siguiente registro. Entonces, fíjense, y ahora sí ya paso a las preguntas anteriores, fíjense que el algoritmo queda sencillo y fíjense que es muy parecido a lo que sería una secuencia, con la diferencia de que ahora esta R, que antes era una ventanita de un carácter, ahora es un registro completo. Entonces yo puedo preguntar R fecha, puedo escribir lo que está en el campo total, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, preguntas ahora, antes de irnos, que ya estamos en la hora. Claro, mi duda era si se pueden comparar, en ese caso comparó dos registros completos y no Sí. fue comparando el año con el año del registro, el día con el día del registro. Esto lo puedo hacer porque los dos registros tienen el mismo formato y aparte, por eso yo hoy, y esto le habrá dicho la profe, cuando defino la fecha me conviene definir primero el año, el mes y el día. Porque cuando yo hago la comparación de registro completo, si esto está ordenado así, si lo que va a hacer el algoritmo internamente es como que juntar los tres campos numéricos y compararlos. ¿Sí? Pero, para no confundirlo y que se pongan a pensar, quédate con esto. La fecha, cuando yo tengo un registro que es la fecha, si los dos registros son del mismo formato, yo los puedo comparar completamente. Sí, de la misma forma, o sea, el tema es así, si yo tengo dos registros que son iguales, o sea, tienen el mismo formato, los puedo comparar entero, no hace falta la comparación campo a campo. Siempre y cuando los dos registros sean del mismo formato. Ok, gracias. ¿Estamos? ¿Otra pregunta, gente? ¿Se entendió? Obvio, a ver, lo que digo toda la clase, lo que deberían hacer ahora cuando cortamos es agarrar esto, agarrar el Excel ese que yo armé, hacerse una tablita, poner un ejemplo de cómo sería el archivo de entrada, completarlo y hacer una pruebita de escritorio, ¿sí? Bueno, vamos a lo de siempre. ¿Vamos? Bien. Fíjense que este era muy básico, digamos, lo único que tenía, o sea, la dificultad está en archivos, digamos, para que vayan aprendiendo, pero lo único que tenía que hacer era recorrerlo y mostrarlo. Esto vamos a ir aumentando la dificultad, así que si quieren para la clase que viene ya pueden traer uno hecho. Pueden hacer el 223 y el 224, los dos que sigan. ¿Sí? Entonces los invito a que para la clase que viene tengan el 223 y el 224. Y ahora hacer 20 ejercicios como mínimo. ¿Vamos? Mi gente. Se llega a proporción. ¿Cómo? Se llega, se aprueba. Obvio que se aprueba. ¿Sabe qué? Si no, usted va a tener que corregir recuperatorios, profe. No se regulariza ni nada, se aprueba directo. Obvio. No te mufes así. Eso está descartado ya. Hay que tener esperanza, pues. Si no tenemos esperanza, que nos queda. Sí. Nunca puse en duda yo la aprobación de ustedes. Bueno, hay uno más seguro que otro, ¿no? Bueno, eso dependerá de cada uno. Pero ya les digo, o sea, si ustedes están esperando que sea 10 de junio para sentarse a estudiar, pues ya les digo que no hay forma de que aprueben. Deberían. No, sí, profe. Yo estuve en vacaciones preparando 30 días para sacarme un 8 apenas.
en el segundo parcial, o sea, sí o sí hay que... Es que esto se adquiere con práctica. Mientras más ejercicio hagas, en realidad lo que está haciendo es acostumbrar a tu mente a pensar. Porque generalmente el problema en los parciales no es solamente que por ahí, a ver, hay gente que no sabe ni cómo se hace, entonces, bueno, evidentemente hay forma, pero generalmente hay mucha gente que sabe, digamos, estudió, digamos, pero el problema es que no le alcanza el tiempo. Sí, fíjense que hoy uno dijo, a mí me llevó 1 hora 40. ¿Entendés? Entonces eso tienen que ajustarlo. Si a vos te llevó 1 hora 40 hacer ejercicio que estabas en tu casa tranquilo con un café, imagínate dentro de un parcial con los nervios que eso conlleva. Y dentro de un parcial hay 2 ejercicios con esa dificultad. Entonces, más o menos te tiene que llevar 1 hora como mucho. Y realmente muchos no llegan, digamos, a probar por eso, porque les falta tiempo. Y la falta de tiempo es falta de práctica. Porque tardan mucho tiempo en entender el enunciado y demás, y eso es falta de práctica. Bien, bueno, gente, nos vamos. Que ustedes tienen otra clase y yo también tengo otra clase. Profe, si nosotros vamos haciendo los ejercicios durante la semana, le enviamos por WhatsApp, como siempre, y le ¿Sí? preguntamos si está. Dale, dale. Obviamente no me va a pasar no. Lo que yo siempre digo, pregunten en el grupo, para eso está el grupo, porque vos preguntás y por ahí no hace falta que te conteste yo, por ahí te contesta otro compañero. Y de paso, entre ustedes se van ayudando. Y si nadie puede contestar, contestamos nosotros y así. Y lo mismo que vos preguntás le puede servir al resto. Y si usted no contesta, profe, estamos jodidos directamente. ¿Por qué? Ah, es una broma nomás. Nada, vos escribís que vas a ver que tus compañeros te van a contestar sí. Son todos muy colaborativos. Pues, profe, ¿sabe qué me recuerda esto? Al año pasado en el ingreso, me recordó a que en la prueba esto de introducción a la materia, que nos habían dado un ejercicio que era medio complicadito, digamos, y bueno, medio que a todos le fue medio que mal, entonces en el recuperatorio fuimos con los tutores y éramos 20 y junto a los tutores y no podíamos hacer el ejercicio, nos habían tomado la prueba, así que imagínense. Y no, que eran incluso tutores, o sea, que ya estaban ya al final del cursado, por eso digo. Imagínense la dificultad, si junto con los tutores no podíamos hacer. No tengo nada que decir al respecto. Yo era profe del seminario el año pasado, así que